Entrevista sobre la escritora, poeta santaneca Lilian Jiménez a Raúl Leiva, su hijo. ¿Cómo es la vida de ella desde sus inicios en Santana? ¿Cómo llega a la poesía, Lilian? Sobre sus orígenes, ella fue hija de un militar salvadoreño. Mi madre nace en 1921 en Santana, hija de esa relación de María Hortensia Jiménez con el mayor consuegra, que no se unieron formalmente, no contrajeron matrimonio. Me cuenta ella que sufrió, pero tuvo también el apoyo de su padre, de este mayor consuegra, en sus primeros años. El abuelo la apoyó para que estudiara y estudió en un colegio privado, el Sagrado Corazón, aquí en San Salvador. El abuelo era muy afecto a la lectura y tenía una biblioteca muy profusa. Y entonces ahí fue donde ella descubrió los libros y se interesó por leer. Fueron como la base para su interés por la literatura posterior. Después mi madre, como que hubo una ruptura entre la abuela y el padre, y entonces mi madre dejó de recibir ese apoyo de parte de su padre. Pero finalizó su bachillerato siendo muy joven. Después del derrocamiento de Martínez, que fue en el 44 aquí, en Guatemala sucedió algo similar. Se derrocó la dictadura de Jorge Ubico y en Guatemala se abrió un remanso democrático porque ascendió a la presidencia el profesor Juan José Arévalo. Antes de esto, en El Salvador, en el momento de la insurrección indígena, que era el 32... Acuérdate que ella tenía 11 años, incluso eso lo refleja ella en el poema. De Farabundo Martí. Yo era una niña sin nombre y apellido cuando descubrí tu nombre, ¿verdad? Farabundo. Quiere decir que mi mamá algo le llegó a su imaginario a pesar de su adolescencia. Sí. Entonces después mi madre viaja a Guatemala. Allá conoce a mi padre, Raúl Leiva Muñoz. Y se mete a estudiar. Y se mete a estudiar filosofía y letras. Mi abuela, María Hortensia, era una mujer muy sencilla, de origen humilde, ama de casa, que no tenía mayores estudios, pero recuerdo que tenía una excelente letra. Acuérdate que en esos años la caligrafía era un tema importante. Y cuando ella se fue a Guatemala, ¿se va la mamá también? No, se va sola. Claro. Entonces ella se traslada a Guatemala. Allá empieza a estudiar, conoce a mi padre, que ya era un poeta, se casan, inician una vida en común y participan particularmente, lo que yo conozco con más detalles, en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el que sucedió a Juan José Arévalo y que fue un gobierno que quiso profundizar las transformaciones, las reformas, llevó adelante una reforma agraria que finalmente fue pretexto para derrocarlo, porque afectó los intereses de la bananera, la United Fruit Company, y en ella era una empresa norteamericana, y casualmente los dos hermanos Dulles, John Foster Dulles y el otro hermano Dulles, uno dirigía la CIA y el otro dirigía el Departamento de Estado, y ambos eran accionistas de la frutera. Ahí se urdió toda una conspiración que ahora es ampliamente conocida porque se han liberado documentos de esa época. Tú sabes que la CIA cada cierto tiempo, o más bien el gobierno de los Estados Unidos, liberan documentos que antes fueron secretos y ahora se conocen particularidades, detalles de cómo se urdió esa conspiración para derrocar a un gobierno legítimo de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Y su papá y su mamá entonces vivieron esos momentos en esta historia convulsiva en Guatemala, a la par del presidente, porque estaba en el gobierno? Mi padre era secretario de publicidad de la presidencia de Jacobo Arbenz. Era como el vocero. ¿Cómo se llamaba su papá? Raúl Leiva Muñoz. Raúl Leiva. Era poeta, pertenecieron al grupo Saker-T. Es un grupo de intelectuales que nació en los años, creo que fue como en el 46, 47, de diversas ramas del arte y de la cultura, entusiasmados y comprometidos con las transformaciones que se estaban realizando, y fundaron ese grupo que significa amanecer, en Cachiquel, en Cachiquel, Saker-T. Mi madre, ahí está la foto, te voy a enseñar la foto después, donde aparece en una reunión. Era encabezado ese esfuerzo por Luis Cardosa y Aragón, un renombrado intelectual guatemalteco que sabemos que fue poeta, ensayista, etcétera, diplomático. Entonces mi madre vivió esos años álgidos. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el presidente Arbenz? 4 años. Mi padre y mi madre participaron. Mi madre trabajó directamente con María Vilanova de Arbenz. Era como un asistente, como un apoyo, salvadoreña.
porque María Vilanova, perteneciente a una prominente familia acaudalada de El Salvador, se casó con Jacobo Arbenz Guzmán y procrearon hijos, ¿verdad? Y Arbenz enriqueció sus ideas reformistas y abrazó ideas verdaderamente revolucionarias de la realidad guatemalteca, donde no había una reforma agraria, donde la educación estaba muy débil. Se creó el primer código de trabajo en la época de Arévalo, se creó el seguro social, se crearon instituciones importantes que todavía... Y las tierras que le dieron a los y las tierras que dieron a los campesinos, pero que esas medidas las revisaron. Claro. Lo que expropió la ley de reforma eran tierras ociosas de la United Fruit Company. Sí. Ese fue un pretexto que ellos utilizaron. Recordemos que era la época llamada macartista en Estados Unidos, donde prevalecieron las ideas profundamente anticomunistas. Estaba el inicio de la Guerra Fría, había concluido recién la Segunda Guerra Mundial, y ellos desarrollaron campañas profundamente conservadoras y anticomunistas en los propios Estados Unidos, y ahí persiguieron a intelectuales y participaron, pues. Todavía no había aparecido la Revolución Cubana, que fue en el 59. Era una época muy adversa. Jóvenes transformadores comprometidos guatemaltecos, que eran un puñado. Sí. Eran un puñado de jóvenes, y la mayoría de ellos después murió asesinado. Porque acordémonos que después del derrocamiento de Arbenz, sí, empieza la persecución. Empieza la persecución y empiezan los regímenes militares. Sí. Repitieron dictaduras, golpes de Estado y una represión brutal de más de 100,000 guatemaltecos. Países de América Latina que sufrieron una represión más terrible, ¿verdad? Ustedes como familia en ese tiempo no visitaban El Salvador, porque ustedes nacieron todos en Guatemala, ustedes y sus hermanos. Sí, nacimos en Guatemala y nos fuimos a México, pero luego, a los pocos años, mi madre se separa de mi papá y mi madre decide venirse a El Salvador y nos venimos. ¿En qué año viene ella? En el 56. En el 58 va a la reunión de mujeres de la FEDIN. ¿Cómo entra ella en estos movimientos feministas? Es que ella fue fundadora de Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, una organización feminista de la época. Fraternidad yo creo que funda ahí como en el 56. Berta Deras de Aguiñada, Tula Alvarenga. Era un grupo incipiente. ¿Cómo lograron ir a congresos? Porque era un momento... seguramente establecieron relaciones con las organizaciones internacionales. Claro. Y a mi mamá la nombraron delegada. Como intelectual, como poeta, escritora, filósofa. Consideraron que tenía los méritos. Mira, te voy a contar brevemente. Yo era un niño como de 8 años en esa época. Mi mamá trabajaba en el Seguro Social de aquí, como trabajadora social. Y yo recuerdo esa época en que cuando mi mamá trabajaba en el Seguro Social y llegaba la época de Navidad y nos compraba juguetes. Pero a raíz de que regresa mi mamá del viaje a Viena y que fue a visitar la Unión Soviética y visitó China, le quitan el trabajo a mi mamá porque se había atrevido a cruzar la cortina de hierro, como le llamaban, a la frontera con el mundo. O sea, que ella quiso ir allá después de este congreso, no es que la invitaron. Es que mi mamá me contó que en ese momento que andaba allá, no lo tenía planeado. No lo tenía planificado, pero llegaron las delegadas de los diversos países que tenían capacidad económica. Invitaron a las mujeres asistentes de otros países, de diversos países, a visitar sus países. Entonces mi mamá estaba interesada particularmente en visitar la Unión Soviética y China. Y llegando a la Unión Soviética, el grupo de mujeres latinoamericanas, que eran como 7, la nombran a ella delegada para dar las palabras de saludo, porque se reunieron en el Kremlin para dar el informe de la asistencia al Congreso por parte de las mujeres soviéticas. Saliendo de Viena se las llevaron a visitar estos países y estuvo presente Nikita Khrushchev, que era el primer ministro soviético de la época. Te cuento que en el periódico Venceremos, mi madre hace un resumen sobre la poesía de Roque y lo apreciaba como poeta. Y ahí tenemos un libro autografiado, La ventana en el rostro, dedicado a mi madre por Roque, ¿verdad? Con su puño y letra. También quería preguntarle sobre sus publicaciones. Ella comienza a la par de su vida de escritora, estudiante, siempre escribe, ¿verdad? Siempre escribe. Sí, mi madre surge como poeta, artículos, pero después hace ensayos. Mira, hizo un ensayo socioeconómico que publicó en 1980, Casa de las Américas, después de haber regresado de la Unión Soviética, de haber recibido curso sobre economía política de profesores españoles en la Unión Soviética. Entonces mi mamá fortaleció su preparación porque ella no era ni economista ni socióloga, pero se atrevió a hacer esa publicación sobre la realidad socioeconómica de su país, impulsada por el conocimiento que había recibido allá en la URSS de parte de profesores marxistas que eran, por cierto, exiliados españoles.
exiliados de la Guerra Civil Española. ¿va? Mi madre se atrevió, ¿verdad? Y escribió ensayos sobre la mujer, fue feminista, ¿verdad? Te digo que fue pionera participando en la creación de Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, y escribió sobre todo poesía, que era su pasión. Y en México se publicó ese texto que se llama La Palabra y la Vida, que reúne la mayor parte de la poesía de ella. En México. En México. Aquí no se ha publicado. Aquí se ha publicado, por la Dirección de Publicaciones, se publicó una antología, que es un grupo de poemas. ¿En qué año sabes? Eso se publicó como en el 90 y pico. No recuerdo exactamente el año, pero sí. Pero mi madre es bastante desconocida porque gran parte de su vida la vivió fuera. Pero si tú lees la poesía de mi madre, la mitad está dedicada a El Salvador y la mitad a Guatemala. Sí, entonces, que era una luchadora social mesoamericana, realmente, y del mundo. Y del mundo. Mi madre era una mujer comprometida. Esta exposición que vemos ahora aquí en el Museo de la Palabra y la Imagen, Lilian Jiménez, el corazón del sueño de la vida de su madre, promoviendo la vida y obra de Lilian Jiménez como parte de la historia de las mujeres salvadoreñas y muchas invisibilizadas a veces. Claro. Ella murió en el 2007, en Playa del Carmen. Es una zona del sureste de México, del estado de Quintana Roo, porque mi hermana Lilian, que es mexicana, aunque nació en Guatemala, mis dos hermanos Edgar y Lilian hicieron su vida en México. Yo fui el errante, porque te cuento que yo, bueno, los tres hermanos recibimos todo el influjo del pensamiento político de mis padres, ¿verdad? Entonces yo ingresé al Partido Comunista Salvadoreño, de El Salvador, porque ese es el nombre correcto, PCS, y formé parte de las Fuerzas Armadas de Liberación, estuve aquí en el conflicto armado. ¿Ella regresó a El Salvador o usted se vino mejor a El Salvador? Yo vine a El Salvador, mi madre por las ni luchas sabía. sociales. Mi madre ni sabía y se angustió tremendamente cuando supo, porque dijo, Raúl, no estoy de acuerdo, te van a matar. Un sentimiento natural de madre, ¿verdad? Que a pesar de que compartíamos ideología, pero mi madre angustiadísima porque me fueran a matar. Eso es parte también de la juventud, ¿verdad? La osadía, el atrevimiento, el valor, el atreverte, ¿verdad? El no medir a veces a profunda conciencia el peligro. ¿Verdad? Pero yo lo hice y te cuento que todo el tiempo que estuve aquí en el frente de guerra, yo no me acostaba angustiado. En Chalatenango. Estuve en Guazapa, estuve en Cerros de San Pedro, estuve en la primera reunión de diálogo en La Palma, donde fue la reunión inaugural. Caminamos desde Guazapa hasta La Palma. Hoy ya no caminaría. No caminaría tanto. De Guazapa hasta La Palma, es una gran remada. Sí, caminé de Cerros de San Pedro hasta Chalatenango. Y entonces usted aquí, su mamá ya preocupada por usted, ella muere en el 2007 en México, sí. y usted regresa, ¿usted estaba con ella? No, yo la vi infinidad de veces antes de morir, ¿no? ¿En la guerra usted? En la guerra tuve algunas comunicaciones vía papelitos, vía mensajes. Porque era muy peligroso, es cierto. Sí, y luego en el año 85 yo salí, porque yo pedí salir porque no quería perder mi residencia en México. Y pedí permiso, me dieron con la idea de retornar, pero lo que sucedió fue que estando en Managua me invitaron a formar parte del equipo de propaganda, que era conducido por Mario Viñada Carranza. Había un equipo unitario donde participábamos representantes de diversas organizaciones y se hacía ya el periódico Venceremos. Y se introducía aquí, principalmente FPL, PRTC y RP. Cuando usted regresa a México y ya su mamá, ya son los últimos días. No, yo todavía la vi mucho antes, porque yo fui a México, te cuento, como en el 90, cuando se pierde el gobierno sandinista. Yo salí para México, sí. Entonces salí para México, me casé con Margarita Minero en Managua, la hija de Camilo Minero. Nuestros dos hijos nacieron en Nicaragua. No, esa es nuestra historia. En una palabra, para usted, ¿quién es Lilian Jiménez? Fue una luchadora incansable, comprometida con su pueblo sufrido. No cejó nunca de luchar. Fui heredero de sus ideas, de sus convicciones, de su fortaleza, por lo cual me siento orgulloso. Muchas gracias, Raúl Leiva. De nada, gracias a ti.